Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, un gusto saludarles una vez más, espero que se encuentren muy bien de salud y pues vamos a iniciar con la última sesión de esta asignatura. Eh, las dos sesiones anteriores estuvimos haciendo una revisión acerca de la complejidad de la ciudad barroca y el caso de estudio fue la Ciudad de México. De forma muy general vimos, por así decirlo, los edificios más representativos y a los arquitectos más representativos. Hay que considerar que cada ciudad tiene su propia complejidad, sus propias particularidades, tiene sus edificios emblemáticos y a sus arquitectos. Hay que considerar, recordemos, que la actividad constructiva durante el periodo barroco, específicamente en el virreinato, es aún una actividad gremial, una actividad en donde existían ciertos gremios dedicados a la construcción, que muchas veces tenía que ver con una familia, tenía que ver con una región, y por lo tanto hay estos regionalismos que tiene que ver también con algo que habíamos revisado, no me acuerdo si antes o después de la Navidad, con esta geografía del barroco. Pues bien, el día de hoy vamos a concluir la sesión con dos temáticas. La primera de ellas es hacer una revisión también muy general sobre la infraestructura virreinal. Para que un asentamiento urbano, un asentamiento humano en general, pueda subsistir, uno de los puntos básicos es la infraestructura y el acceso a materias primas, a recursos básicos como el agua. Y es ahí donde la infraestructura se convierte en un elemento fundamental para la subsistencia de estos asentamientos novohispanos. Ahí tenemos una imagen que es el acueducto de Tepozotlán del siglo XVIII. Desde que llegaron los castellanos a la Nueva España, a Mesoamérica, ya existían elementos de infraestructura. Los albarradones, por ejemplo, que eran una especie de dique, ¿no?, que detenían aguas. Existían ya otros elementos como los acueductos, pero no acueductos con arcos, más bien en una especie como de muros que tenían una media caña, este elemento como la mitad de un tubo, en la parte superior para llevar el agua de un lado a otro. Y existía tipologías muy variadas de arquitectura con su tecnología específica. Una vez que llegan los europeos, comenzamos a ver cómo ellos traen su tecnología constructiva y bueno, sus bases y sus conocimientos científicos que ya habíamos revisado en clases atrás, y es justamente el acueducto, que tiene un origen también muy longevo dentro de la historia de la arquitectura, y es Roma quizás la máxima exponente del manejo de grandes y extensos acueductos. Bueno, pues finalmente esa influencia también llega acá. Esto que estamos viendo aquí son tres cuerpos de arcadas para que en la parte superior haya un ducto en donde va el agua, acueducto. ¿Por qué arcos y no muro? Pues porque económicamente es más viable construir una serie de arcos que un muro, porque se requiere menos material, se requiere menos mano de obra, se requiere, claro, también una mayor complejidad técnica. No es lo mismo levantar un muro de carga a nada más levantar un arco. Claro que tiene su gran complejidad. Vamos a ver algunos ejemplos para ir entendiendo qué pasa con esto. Esta lógica constructiva. El acueducto, aquí tenemos un esquema muy general. Lo que busca es llevar agua de un punto a otro punto. Por lo general esa fuente, ese cuerpo de agua, se encuentra más elevado que el lugar a donde quiero yo llevarlo, que es el asentamiento X. En el camino nos vamos a encontrar una serie de dificultades con el tipo de suelo. Podemos encontrarnos a lo mejor cerros, podemos encontrarnos valles, podemos encontrarnos una serie de elementos geográficos que nos van a impedir que haya un camino, un ducto continuo para el agua.
Uno de los puntos elementales para los acueductos es que debe de tener una pendiente. Una pendiente mínima de un 2%. Significa que un acueducto de un punto a otro punto debe de bajar 2 centímetros cada metro. ¿Ok? Entonces si llevamos 10 metros, pues ya bajó 20 centímetros. Y así, si hablamos de kilómetros, bueno, nos está hablando entonces de una gran diferencia. Mínimo un 2%. ¿Puede aumentar? Claro que puede aumentar. Aquí estamos viendo los diferentes aspectos que puede tener un acueducto. Hay que entender que el acueducto en sí no es el sistema de arcos. El acueducto es el sistema complejo que transporta el agua. Entonces en este esquema podemos ver que hay una fuente de agua, en el cual en este caso hay una serie de túneles escalonados con unos pozos de inspección o de ventilación para airearse, y por lo tanto genera un recorrido subterráneo con sus respectivos pozos de inspección, en los cuales también se puede sacar agua. Entonces este ducto subterráneo, si hubiera la posibilidad de llegar a la ciudad todo subterráneo, llega. Si no, como en el caso de este esquema, que a lo mejor se encuentra un valle, pues para no hacer un escalonamiento tan abrupto, lo que hago es generar un sistema de arcos para dar una continuidad a este ducto de agua, acueducto. Aquí vemos este puente en donde continúa el ducto de agua, y quiero que vean estos elementos que vemos aquí. De pronto hay otro valle, y para generar ese valle, dadas, no sé, quizás la altura, el material, la economía, muchas veces no se puede generar un gran sistema de arcos. Entonces en este caso lo que se pone son sifones. Estos sifones son elementos arquitectónicos que tienen una función de regular la presión del agua, para que cuando el agua circule y de pronto cambie el nivel, para que el agua pueda continuar de forma constante su recorrido, se tienen que hacer estos reguladores de presión, a los cuales se les llama sifón. Si se acuerdan, al inicio del semestre les había enseñado un sifón, que ahorita lo vamos a volver a ver, que tiene una forma helicoidal. Puede tener muchas formas, ¿ok? Entonces, dentro de este esquema ya vimos que hay túneles escalonados con un recorrido subterráneo, sus respectivos pozos. Pueden haber cisternas o tanques intermedios, un puente sobre una serie de arcadas, sifones, si es que va a existir un cambio de nivel, baja el agua y de pronto vuelve a subir el agua, como en este caso. Se utilizan los sifones para controlar la presión del aire y por lo tanto el recorrido del agua sobre un sistema de arcadas. Y vuelvo a continuar, en este caso otra vez un sistema de arcadas, hacia llegar a la fuente, a este lugar en donde el agua va a comenzar a almacenarse para su distribución. Entonces estas arcadas pueden ser varios cuerpos de arcos, un cuerpo de arcos, un sistema mixto de una parte muro y la gran parte de arcos, etc. Esta imagen que estamos viendo aquí es parte del llamado acueducto de Chapultepec, que traía agua de lo que es el cerro de Chapultepec hacia la Ciudad de México. Podemos ver en este esquema, que es un esquema romano, cómo hay un ducto por el cual circula el agua, el cual puede ser subterráneo, como lo habíamos platicado anteriormente, o si no es subterráneo, por lo general siempre va sobre uno o varios cuerpos de arcos. Además, este ducto tiene una especie de losa tapa para que cualquier cosa, bueno, se pueda abrir, pero esta serie de losas tapas lo que buscan es entubar el agua y que no se contamine. ¿Ok? Aquí está nuevamente otro ángulo del acueducto que hoy en día ya no funciona, se utiliza como un elemento contemplativo, decorativo. Podemos ver cómo son arcos de medio punto, en donde claramente vemos un sistema constructivo mixto, en donde hay mampostería de cantería a manera de dovela,
intercalada con tabiques. Para construir esto saben que hay que poner una estructura de madera para poder soportar cada uno de los elementos, de los materiales, y poder consolidar estructuralmente estos elementos. Además, para darle estabilidad, se colocan unos contrafuertes, dependiendo el diseño, dependiendo las características del suelo, muchos elementos, y en este caso se utilizaron unos contrafuertes, que vemos también es un sistema constructivo mixto entre tabique y mampostería. Por el tipo de color y textura que se alcanza a identificar, parece ser que es una piedra de tipo volcánico, basalto seguramente. Y así se repite. No tiene el mismo nivel, tiene un desnivel. ¿Ok? Una pendiente. Esta es la fuente a la cual llegaba el agua de Chapultepec. Esta fuente se encuentra fuera del metro Chapultepec. Y evidentemente por la decoración, los remates, es evidentemente una fuente barroca. Y aquí llegaba el agua, la gente podía llegar y recoger el agua, o habían otros conductos del cual salían para dirigirse a ciertas casas o a ciertas residencias muy específicas, palacios pues, pero el sistema tal cual hidráulico no es que todas las casas tuvieran un sistema hidráulico específico. Ahora sí que la alta aristocracia, algunos conventos y algunos edificios específicos de parte del gobierno, pero el grueso de la población tenía que salir a las fuentes a recoger agua. ¿Ok? Esta es una imagen ya del siglo XX, principios, donde vemos esta fuente. Vemos como ya enfrente hay unas vías de ferrocarril y vemos cómo pues de pronto lo mutilaron. Estos elementos que se encontraban a los lados en este momento ya no existían. ¿Cuál es la fotografía de hoy en día? Ven qué interesante, aquí hay una venera, hay ciertas peanas, unas esculturas muy interesantes ahí en el paramento, sus pilastras con unos remates y unas molduras. Hoy en día esta es la pobre fuente, abandonada. Vean cómo ya en esta parte hubo ya un asentamiento que lo que generó es que se rompió la estructura. Ustedes dirán, ay, pues que la levanten. No, si le haces eso sale peor. Entonces hay de dos: o lo consolidas para que así quede, o tendrás que poner algún elemento de relleno aquí y además consolidarlo para que el suelo no se siga hundiendo. Si no, esta fuente se va a perder. Vean qué amplio grado de deterioro tiene ya, disgregación, que es la superficie de la piedra empieza ya lo tocas y se hace polvo, ¿no? Lamentablemente es la situación actual de esta fuente. Vamos a ubicarnos. Esto que les acabo de enseñar se encuentra justamente aquí, en lo que es Chapultepec, ¿ok? Este es el castillo de Chapultepec, que no es un castillo, lo veremos el siguiente semestre si tenemos el gusto de volver a coincidir, que no es un castillo, veremos qué es, aunque le llaman castillo. Bueno, el cerro de Chapultepec, y ahí llegaban dos ductos importantes de agua, ¿ok? De aquí salían, justamente se direccionaban estos dos ductos de agua, uno que nacía en Chapultepec y se continuaba en el llamado acueducto de Chapultepec, se iba por lo que es Paseo de Bucareli y se iba de forma subterránea hacia lo que es parte del Zócalo, específicamente a Palacio Nacional, y justamente en este punto había una garita llamada la Garita de Belén, que es una especie de aduana, y había una continuación hasta que llegaba a un lugar llamado, aquí en este punto, que se llama Salto del Agua. Ya se imaginarán por qué Salto del Agua, porque ahí se encontraba una fuente en donde el agua pues tenía un chorro, ¿no? Que está sobre eje central y sabemos que hay una estación del metro. Hay otro ducto de agua venía desde Santa Fe, Coajimalpa, pasaba por Chapultepec
y lo dirigían por la calzada de la Verónica. ¿Ok? Pasaba por Anzures, por toda esa zona. Llegaba hasta lo que es esta parte que está Cuba, y se dirigía a lo que es Puente de Alvarado, y llegaba a un costado de la Alameda, y llegaba a la parte que hoy en día es la parte trasera del Palacio de Bellas Artes, a una fuente que se llamaba la Fuente de Mariscala. ¿Ok? Vamos a ver un poco de estas imágenes. Vean, aquí estamos viendo este templo, si se acuerdan, es el templo de San Juan de Dios. San Juan de Dios se encuentra aquí, y esta es la Alameda, que es otro de los equipamientos más importantes del virreinato, de origen del siglo XVI. De hecho es la primera Alameda en América, que originalmente era un cuadrado y después se fue ampliando. Vamos a ubicarnos. Esto que estamos viendo aquí son la base de lo que eran los pilares que conformaban el acueducto que venía de la Verónica. ¿Ok? Ya para este grabado ya no existía ese acueducto. Si nosotros vemos, vamos a ubicarnos, estas pinturas, aquí estoy viendo el templo de este templo, San Juan de Dios. Aquí está el de la Santa Veracruz, y este acueducto es este que ya aquí ya no existe. Por lo tanto, el día de hoy aquí estaría el Palacio de Bellas Artes, y aquí estaría la salida del Metro Hidalgo, y por acá andaría el hemiciclo Juárez. ¿Okay? Vean cómo existía un muro con unos accesos, y pues una traza radial, y al centro una gran fuente, y era un paseo para la gente, pues, de alcurnia. Aquí vemos otro ángulo. Este es San Hipólito. Dejen muevo la imagen. Aquí está San Hipólito, que es el de San Juditas. Aquí se encuentra un templo que se llama San Diego, que hoy en día es un museo de la UNAM. Aquí está este edificio que no se alcanza a ver, el acueducto, y aquí es parte nuevamente de la Alameda. Aquí hay otras fotografías. Este es como si yo estuviera desde la plaza de Santa Veracruz elevado. No sé por qué me elevé, pero lo estoy viendo así. Se ve aquí los arcos, y como de pronto hay hasta una relación compositiva entre el acceso a la Alameda y este arco. Como era un cuadrángulo con un trazo radial, y como habían ciertas fuentes todavía en las esquinas. Vean cómo hay una traza hoy en día es parecida. Aquí tenemos el templo de Corpus Christi de Pedro de Arrieta. Aquí vemos una imagen del siglo XX, inicios, finales del XIX, donde se ve una fuente. Y bueno, este es otro ángulo. Esto que estamos viendo aquí, que son como unas capillitas, corresponde a estas capillitas que ahorita les explico qué es. Y bueno, pues aquí está el templo de San Hipólito. Nuevamente el acueducto que viene de la Verónica. Hoy en día esto es Hidalgo, y esto es Juárez. ¿Ok? Bien. Este ya es una imagen de un plano del siglo XIX. Este es el templo de San Francisco, el convento masculino más grande de la Ciudad de México. Este es el convento de Santa Isabel, que fue destruido en el siglo XIX para construir el Palacio de las Bellas Artes. Aquí se encuentra San Juan de Dios, el templo de la Veracruz. Aquí se encuentra San Hipólito. Aquí se encuentra San Diego, que efectivamente era un convento, y que, por cierto, aquí se encontraba el quemadero de la Santa Inquisición. Es una historia que luego la platicaremos. Y aquí vean cómo hay una serie de elementos negros que son capillitas. Y estas capillitas eran 12 capillas que salían de San Francisco hacia esta dirección para generar un camino procesional. Era un camino procesional para sus festividades religiosas. Este es el templo de Corpus Christi. ¿Ok? Vean cómo en un principio esto era la Alameda, y se fue ampliando poco a poco. ¿Ok? Esta es una fuente, se llama la fuente de Tlaxpana. ¿Dónde está la fuente de Tlaxpana? En donde termina la Verónica y se dirige hacia el puente de Alvarado.
se encontraba esta fuente hermosa. Vean las esculturas, el águila con los nopales, de pronto cómo se encuentra este nicho con este músico, ¿no? Se conoce también como la fuente de los músicos, y una serie de elementos escultóricos. Vean aquí cómo hay unas estípites con estos elementos que nos evocan a unos atlantes. Y bueno, aquí hay unos músicos también. Esta fuente era muy interesante. Vemos aquí principios del siglo XX. Todavía los panaderos, ¿no? La gente que vendía cestas. Aquí hay una litografía del siglo XIX, donde se veía todavía la fuente y parte del acueducto. Fue destruido. Hoy en día no existe esa fuente. Aquí hay todavía una fotografía del siglo XIX. Podemos ver los vestigios de lo que era el acueducto y pues el gran detalle que tenía esta fuente. Hoy en día no existe. Esto es Salto del Agua. El famoso Salto del Agua es por este edificio que fue diseñado por Ignacio Castera, también conocida como Arcos de Belén. Arcos de Belén es porque este era el acueducto que venía de Chapultepec y llegaba a una fuente claramente barroca, tanto en la parte de inferior, este movimiento, las estrías como de pronto tienen algún movimiento como de anillos. Vean de pronto estas pilastras tienden a lo salomónico. Esto parece como fuego, ¿no? Las esculturas, muy interesante. Al día de hoy lo que estamos viendo ahí es una réplica. El original se encuentra en el Museo Nacional del Virreinato y está muy dado al carajo. La verdad está muy deteriorada la pobre fuente. Bien. Nos vamos a otro lugar. Esto es Querétaro. Podemos ver cómo hay en muchas esquinas de Querétaro fuentes. Debido a la traza urbana de Querétaro, hay ciertos barrios que no tenían una plaza claramente definida. Por lo tanto, en las esquinas, dentro de una vivienda, aparentemente hablando de lo morfológico, encontramos una pila, tiene otro nombre, una caja de agua, ese es el nombre. La caja de agua en donde la gente podía llegar. La caja de agua donde la gente podía llegar, tomaba su agua y se iba. Al día de hoy ya es decorativo, pero antes tenía una función para que la gente pudiera tomar agua. Aquí podemos ver cómo al día de hoy ya el acabado de este paramento no es el original. Por eso se ve esa diferencia. Esto es Huamantla, Tlaxcala. Huamantla se caracteriza por tener una gran cantidad de fuentes, pilas, cajas de agua, que eran parte del sistema hidráulico de las ciudades novohispanas. Aquí podemos ver cómo hay una caja de agua en donde podemos encontrar un sistema de arcos. La gente llegaba, agarraba el agua y se iba. Que esta imagen al día de hoy ya no funciona. Esto también era una caja de agua en donde el agua podía concentrarse. Vean, aquí hay unos elementos evidentemente barrocos. O esta que es una enorme cisterna, también una enorme caja de agua, que al día de hoy lo usan como cancha de fútbol rápido. Entonces Huamantla es de las que quizás de las ciudades que más fuentes, cisternas y cajas de agua tiene justamente este poblado. Para hablar de medidas, ya habíamos platicado por ahí algunas medidas, como la vara, ¿no? Que es la vara castellana de 0.83 centímetros, que esa es la medida básica. Nada más quiero yo señalar que existe además una medida para los diámetros de los tubos de agua, que iba desde una real de plata castellano que mide 19 pajas. Si está medio extraño eso, que es una paja mide 0.066 centímetros. ¿Ok? Entonces, a partir de una paja, la suma de pajas te daban un diámetro. ¿Ok? Y eso tú lo pagabas. Entonces te instalaban, por ejemplo, para cosas agrícolas, un buey que eran 20,000, casi 21,000 pajas. O un garbanzo, que eran 2 pajas. Un garbanzo seco, fíjense las medidas, ¿no? Oiga, pues deme un garbanzo seco, ¿no? Bueno, está bien. O deme un garbanzo remojado.
Bueno, y entonces estos diámetros se utilizaban para distribuir el agua. Los agrimensores, así se llamaba el que se encargaba de hacer estas medidas, agrimensor. Aquí está estos sifones que les había mostrado al inicio del semestre. Estos son los sifones que corresponden al acueducto de los Remedios. Aquí está el acueducto sobre un sistema de arcadas. Y como hay evidentemente un desnivel para regular la presión, se generaron estos sifones, que popularmente se les llama las Torres de Babel. Pero bueno, hoy en día aún existen ahí, ya son decorativas, y pues viene a representar justamente estos sifones, ¿ok? Que viene de una herencia romana. San Ildefonso de Iniesta, Bejarano y Durán, este arquitecto que construyó muchas iglesias barrocas muy interesantes, fue el arquitecto de esta obra. Son 50 arcos de 500 metros y una altura de 16 metros. Ojo, el acueducto va más allá. Acuérdense, no confundir acueducto con sistema de arcadas, son dos cosas diferentes. Que ya lo habíamos visto alguna vez en Google Maps, el acueducto del Padre Tembleque, del siglo XVI, de Fray Francisco de Tembleque, de ahí que se llame Tembleque, que tiene 48 kilómetros. Y lo que estamos viendo aquí es casi 1 kilómetro, que son 68 arcos y 38 metros de alto. Pasa un río, el río, no me acuerdo si se llama Papalote o Mariposa, y un ferrocarril. Es uno de los sistemas de arcos en un acueducto mejor conservado y es patrimonio ya de la humanidad. Aquí vemos un detalle más cercano, ya les había comentado esto, que de pronto los muros de adobe los utilizaban como cimbra, ya después los podían eliminar y quedaba la mampostería como sistema constructivo de los arcos, que además podemos ver cómo los pilares se ensanchan y se empiezan a adelgazar a manera de contrafuertes. Otro equipamiento muy importante de las ciudades son las garitas. Las garitas son aduanas terrestres o fluviales porque acuérdense que en este caso en la zona de la Viga llegaba la gente de Xochimilco en barcazas. Entonces existían garitas para poder controlar el flujo, la entrada y la salida de mercancía. Y existía una gran cantidad de garitas. La garita de la Viga, de Coyuya, de la Candelaria, de Niño Perdido, que es eje central, de la Piedad, de Belén, del Calvario, de San Cosme, que esto se encuentra hoy la San Rafael, la Colonia, la garita de Nonualco, Tlatelolco, la garita de Santiago, que está muy cerca, de hecho es la Alameda de Tlatelolco, o sea, todo esto hoy en día es Nonualco, Tlatelolco, la garita de Peralvillo, la garita de San Lázaro, y aquí tenemos una imagen de la garita de San Lázaro. Ojo, esto ya es siglo XIX, lo arreglaron, ya no es propiamente una arquitectura virreinal, sin embargo el esquema, la traza tiende a ser justamente virreinal, ¿ok? Bien, se preguntarán ¿qué rayos es esto? En la zona es conocido como el reloj, la torre del reloj. Ojo, los relojes evidentemente no son virreinales. Siempre que vean un reloj, eso ya es de finales del siglo XIX. Este rollo de Tepeaca, que es Puebla, tiene la función, o tuvo originalmente la función de ser una picota. Acuérdense que la picota era este símbolo de poder que se ponía en las plazas de origen medieval, en donde se dictaba algún tipo de justicia, como quemar brujas, como dictar los decretos reales, etcétera, que a su vez también tuvo alguna función de vigilancia. El día de hoy nada más es una torre, se le conoce como la torre del reloj. O esta que es otra de las infraestructuras muy interesantes hidráulicas, esto ya es en Chiapa de Corzo, que tiene que ver con Chiapas, y es la fuente de la pila de Fray Rodrigo de León, en donde vemos un manejo muy interesante de la estructura, la mampostería, un sistema de arcos, con una planta que de pronto nos recuerda a los esquemas paleocristianos, tiene unos botareles que nos recuerdan a lo gótico, y de pronto tienen ciertos elementos que también nos recuerdan a lo mudéjar.
Por lo tanto, esto es parte también de la arquitectura plateresca. Si nosotros vemos la fecha, 1562, evidentemente esto no es barroco. Ya vieron cómo hay una influencia paleocristiana, bueno, podemos decir una influencia de una traza que nos evoca a un mausoleo, a un baptisterio. No estoy diciendo que sea específicamente paleocristiano, pero sí tiene este esquema constructivo que nos evoca al gótico y una decoración y un sistema constructivo que nos evoca al mudéjar, ¿ok? Con esto terminaríamos la primera parte de la clase y en breve continuamos. Gracias.